Con todos, el tema de la presente exposición es acerca de un tema muy importante y muy frecuente en la obstetricia, ¿no? Es sobre ruptura prematura de membranas. Bien, si muchos de nosotros conocemos el concepto, también muchos solemos equivocarnos, ¿no? En lo cual es la definición del inicio de la ruptura prematura de membranas. La ruptura prematura de membranas, algunos suelen confundirse con aquella ruptura que se produce antes de las 37 semanas, lo cual es falso. La ruptura prematura de membranas se define como, ¿no?, la ruptura de las membranas coreamnióticas antes del inicio del trabajo de parto. En cambio, la amenaza de parto pretérmino sí es aquellas contracciones que aparecen antes de las 37 semanas. No confundir, a veces solemos confundir un concepto con el otro. El RPM es la solución de continuidad que se aparece en las membranas coreamnióticas antes del inicio del trabajo de parto, ¿no? Y pasado las 22 semanas. Porque si esto ocurriese antes de las 22 semanas, estamos hablando de aborto y sus diferentes clasificaciones, ¿no? Bien, la frecuencia en los embarazos a término, aproximadamente el 10% de estos RPMs se presentan en fetos mayores de 37 semanas. Algunos términos, conceptos que debemos manejar, ¿no?, antes de entrar de lleno al tema, es, por ejemplo, que el RPM que se produce antes de las 37 semanas, estamos hablando de un RPM pretérmino. Aquella que se produce pasado las 37 semanas, se habla de un RPM a término. En un feto de menos de 24 semanas que cursa con un RPM, estamos hablando de un feto previable, ¿no? De un feto previable. Ahora, el RPM con feto maduro, aquel que consideramos que tiene una maduración pulmonar, ¿no?, y cual ya podría pasar a la vida extrauterina, es aquel feto, aquella gestante mayor de 34 semanas. El riesgo de infección aparece pasado las 6 horas de RPM. RPM prolongado definimos como aquella que se prolonga por más de 24 horas. Ruptura precoz, aquella que ocurre antes del inicio de la fase activa, o sea, aquella que ocurre antes de dilatación 4, ¿no? Es la ruptura precoz. Periodo de latencia. Hablamos de periodo de latencia, aquel tiempo que transcurre entre la ruptura prematura de membranas y el inicio del trabajo de parto. El tiempo que existe entre la ruptura de las membranas y el inicio del trabajo de parto es el periodo de latencia, y a medida que este se prolongue, el riesgo de infección también se incrementa. Es importante conocer también que en gestaciones a término que cursen con RPM, el 80% de ellas van a iniciar trabajo de parto dentro de las 24 horas, mientras que el 95% van a iniciar trabajo de parto en las primeras 72 horas. Mientras más precoz sea la ruptura, o sea, mientras las semanas gestacionales sean menos, este periodo de latencia va a ser mayor, va a ser mucho mayor. Por ejemplo, entre las 28 y 36 semanas, si se produce un RPM, solamente un 50% entrará en trabajo de parto en las próximas 24 horas, ¿no? Mientras que se produce entre las 22 y 28 semanas, solamente un 26% iniciará trabajo de parto en las primeras 24 horas, ¿no? Es importante también conocer ello. Estos son conceptos que ya hemos mencionado. ¿Y por qué es importante mencionar? Porque es diferente tratar un RPM en una gestación de 30 semanas o tratar un RPM en una gestación de 39 semanas. Van a ser dos actitudes terapéuticas totalmente distintas. La morbilidad fetal y materna se va a incrementar a medida que las semanas de gestación sean menores, ¿no? Bien, sabemos que el líquido amniótico en sí tiene múltiples funciones en el feto, ¿no? Mantienen la temperatura, ¿no?, a ciertos valores importantes para una correcta homeostasis. Van a servir de amortiguación para el feto, van a servir para una correcta maduración pulmonar, maduración musculoesquelética, ¿no? También van a impedir que el feto pueda comprimir el cordón. Va a servir entonces para múltiples funciones, más de las que he mencionado, por lo que al haber un RPM y al haber una disminución de líquido, puede haber alteración en una de estas funciones. Por ejemplo, en fetos que cursan con RPM en semanas 24, 25, pueden
pueden desarrollarse con múltiples malformaciones, ¿no? Como hipoplasias pulmonares, agenesia renal, posiciones viciosas, ¿no?, de los miembros, fascia arrugada, lo cual conocemos, ¿no?, con síndrome de Potter, ¿no?, o secuencia de Potter. Entonces todo ello es importante conocer, es importante que lo conozcamos. Ahora, van a haber algunas sustancias, agentes, encargados de mantener la tensión, ¿no?, la tensión de estas membranas, que le va a dar el soporte mecánico, le va a dar esa fuerza para que pueda, esa fuerza tensa le va a dar a las membranas coreamnióticas. El colágeno tipo 1, el colágeno tipo 2, ¿no?, van a ser muy importantes para mantener esa fuerza que va a ayudar a que resista la membrana, ¿no?, al peso del líquido amniótico del feto. Entonces cualquier alteración a ese nivel, ¿no?, puede producir una ruptura prematura de membranas, como sucede por ejemplo en las infecciones, ¿no? Sabemos que en una infección bacteriana, a nivel de la pared bacteriana se puede liberar colagenasas, elastasas, proteasas, los cuales van a desintegrar esa red, ese sostén a nivel de las membranas, produciendo la consiguiente ruptura de membranas. También se va a haber liberación de fosfolipasa 2, activación de fosfolipasa 2 con la consiguiente liberación de prostaglandinas, los cuales favorecen las contracciones uterinas. A su vez, los mediadores inflamatorios como la interleucina 6, factor de necrosis tumoral, también van a favorecer la producción de prostaglandinas. Entonces la infección está demostrado que es una causa importante de ruptura prematura de membranas, ¿no?, por la producción de elastasas y colagenasas, que sabemos que es importante, tanto el colágeno como la elastina, ¿no?, para la fuerza tensil, ¿no?, de las membranas amnióticas. Los traumatismos, ¿no?, los golpes también son factores que predisponen a la ruptura prematura de membranas. Se dice que las dietas deficientes, pacientes desnutridas con poca ingesta de cobre, zinc, vitamina C y antioxidantes, con un índice de masa corporal menor a 19.8, pacientes desnutridas, van a cursar con un mayor factor de riesgo para RPM. La sobredistensión uterina, ¿de qué hablamos acá? Del polidramnios, del embarazo gemelar. Algunas anomalías de la presentación, los transversos podálicos, tienen mayor incidencia de ruptura prematura de membranas, ¿no? Y algunas patologías maternas que también van a predisponer la ruptura, que haya ruptura prematura de membrana, ¿no? Mujeres que cursen con problemas de colagenopatías, ¿no? Los antecedentes de un RPM previo en un embarazo anterior también incrementa el riesgo, ¿no? El tabaquismo, la ingesta de cocaína, las infecciones urinarias, los miomas, son factores predisponentes, ¿no?, que no están tan claramente evidenciados como los anteriores, pero que también están considerados como factores de riesgo. Traumatismo abdominal reciente. ¿Cuáles son las complicaciones agudas, ¿no?, o precoces de un RPM? Cuando se presenta un RPM hay riesgo de, uno, si es un polidramnios o tiene excesiva cantidad de líquido amniótico, un RPM brusco, puede haber un desprendimiento prematuro de placenta, puede haber un prolapso de cordón, ¿no?, por lo que es importante tener en cuenta ello, ¿no?, como consecuencias del RPM, ¿no?, como consecuencias prontas, ¿no?, de una ruptura prematura de membrana. Esto más o menos lo que les mencionaba, ¿no?, como la infección cérvico-vaginal, ¿no?, la infección por clamidia, la infección por Gardnerella vaginalis, ¿no?, las vaginosis, las infecciones bacterianas, ¿no?, pueden estimular, pueden producir la ruptura de las membranas coreamnióticas, ¿no?, por la síntesis de colagenasas, elastasas, proteasas, las prostaglandinas. Todo eso va a favorecer una mayor incidencia de ruptura prematura de membranas. El cuadro clínico, obviamente, si una secuencia es diferente, dependiendo si cursa con infección o no. Una cosa es un RPM sin signo de infección y otro muy distinto, un RPM con signo de infección, ¿no? Obviamente, si hablamos de RPM con signo de infección, estamos hablando de una coriomionitis, ¿no?, que sabemos que son los criterios de una coriomionitis, ¿no?, evidencia de pérdida de líquido vaginal purulento con mal olor, fiebre mayor de 38.3 grados, taquicardia materna mayor de 90, taquicardia fetal mayor de 180, abdomen doloroso, útero doloroso, presencia de contracciones uterinas que no sean anatocólisis, leucocitosis mayor a 1500, ¿no?, acuérdense, leucocitosis mayor a 15000,
¿no? A 15.000 con desviación izquierda mayor a 6% de abastonados, ahí estamos hablando ya de una coriomionitis, ¿no? O síntomas de sepsis, ¿no? O shock séptico, ¿no? Presión arterial, hipotensión, ¿no? Que no responde a una reposición hídrica adecuada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un RPM? Bien, todo comienza con una buena anamnesis, una buena historia clínica. La referencia de la paciente, ¿no? que va a manifestar pérdida de líquido por vía vaginal, con un olor a lejía, de ciertas características, que van a hacer pensar que puede ser entre líquido amniótico, puede ser orina, leucorrea, flujo vaginal, ¿no? O eliminación del tapón mucoso, o una hidrorrea residual, ¿no? Que están dentro del diagnóstico diferencial. Entonces, la paciente refiere la pérdida de líquido, hay que pensar en todas esas causas, ¿no? Que entran dentro del diagnóstico diferencial. Bien, luego de eso viene lo que es el examen físico, ¿no? El examen clínico. Un parámetro importante es la especuloscopía. A la especuloscopía y a las maniobras de Valsalva se puede evidenciar la pérdida de líquido por canal cervical, o la medida de la altura uterina. Pónganse en un supuesto caso, ¿no? Una paciente que ingresa refiriendo a pérdida de líquido, que en un control previo hace una semana tenía una altura uterina de 34 y actualmente tiene una altura uterina de 32, probablemente eso va a indicar, ¿no? Que se trata de un RPM. Luego de ello es importante la ecografía, ¿no? En la ecografía vamos a evidenciar si hay oligohidramnios, ¿no? Si cursa con oligohidramnios, podemos estar hablando también, ¿no? De puntos a favor para un RPM. Los exámenes típicos, los clásicos que utilizamos para un RPM, ¿no? El test de lecho o arborización, ¿no? Debido al componente de cloruro de sodio que tiene el líquido amniótico, al ponerlo al fresco en una lámina, ¿no? Ponerlo al aire libre, se va a producir, ¿no? Una deshidratación de estos componentes, produciendo esa imagen en arborización o imagen en el lecho. Recordemos también que el moco cervical también puede producir esta arborización, pero no de una manera tan notoria, tan intensa como lo produce el líquido amniótico, ¿no? Esta prueba tiene una sensibilidad y una especificidad bien alta, mayor que el test de nitracina. Sin embargo, el test de nitracina también puede servir de ayuda, ¿no? En el cual va a consistir teniendo como pauta que el líquido amniótico tiene un pH alcalino, ¿no? Muy parecido al plasma materno. Va a cursar entre 7.3 y 7.4 el pH, mientras que en el vaginal, el pH del líquido vaginal cursa entre 4.5 y 5.5. ¿No? Si esta tira de nitracina vira de color de amarillo a azul, estamos hablando, ¿no? De probablemente que se trate de líquido amniótico. Una prueba mucho más sensible y más específica que las anteriores, ¿no? El Amnisure, que es lo que va a detectar la microglobulina alfa 1 placentaria, la cual se produce en la deciduo placentaria, ¿no? Este agente se encuentra incrementado en el líquido amniótico, ¿no? Tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 98%. El PROM test, ¿qué te mide? La proteína ligadora del factor de crecimiento de insulina tipo 1. Tiene casi una misma sensibilidad y especificidad que el Amnisure. Hay otras pruebas también que se utilizan, que se pueden dosar, que están todavía en fases de experimentación, ¿no? La creatinina en el líquido amniótico puede servir también como ayuda, la beta-HCG, la fibronectina, ¿no? Y por último tenemos la amnifusión con índigo de carmín también como una de las pruebas para diagnóstico certero de ruptura prematura de membranas. Bien, el manejo, ¿en qué vamos a basarnos para iniciar el manejo, ¿no? El enfoque terapéutico? Básicamente hay que tener en cuenta tres consideraciones. La edad gestacional, como le dije, es diferente tratar una paciente menos de 34 semanas, el cual va a necesitar corticoterapia, o una gestante de mayor de 34 semanas, ¿no? El cual probablemente ya no necesite maduración pulmonar, más bien necesite algunos exámenes para evidenciar maduración pulmonar para concluir la gestación, porque a medida que incrementa el periodo de latencia, incrementa el riesgo de infección. Si existe o no la presencia de coriomionitis. Ante la mínima evidencia de coriomionitis, se sugiere culminar la gestación, ¿no? Y la vía de parto más adecuada es el parto vaginal previo a cobertura antibiótica, ¿no?
Y obviamente el asesoramiento de la pareja, ¿no? Para informar los posibles riesgos hacia el feto, ¿no? Debido a la prematuridad o también a los posibles procesos infecciosos con los cuales pueda cursar. Bien, medidas generales que debemos tomar en una paciente con RPM, ¿no? Primero, la hospitalización, ¿no? La vía periférica importante en decúbito lateral izquierdo, lo cual va a mejorar la perfusión uteroplacentaria. Restringir el tacto vaginal, recuerden, a mayores tactos vaginales mayor probabilidad de infecciones. Confirmación de la edad gestacional es muy importante, confirmar la edad gestacional, ¿no? Pedirle una ecografía de primer trimestre, una ecografía entre las semanas 11 y 14, preferiblemente la semana 12, una ecografía del primer trimestre, la semana 12, para sacar la edad gestacional actual. Si es que es un feto prematuro, ¿no? Hay que hacer hemogramas seriados cada 72 horas, medir PCR, medir el BCG, que son reactantes de fase aguda. Ante la más mínima sospecha de infección, debemos culminar la gestación, porque esos pueden ser parámetros precoces que nos pueden indicar de una coriomionitis, ¿no? Y como sabemos, la corio es terminar la gestación, ¿no? Bien, medidas específicas ya. Estas son medidas ya específicas de acuerdo a la semana de gestación. Si la gestación tiene mayor de 24 semanas, culminar la gestación. Con o sin coriomionitis es lo que se debe hacer, ¿no? Culminar la gestación. Si la gestación es menor de 34 semanas, acá cambia. Si no hay evidencia de gestación, el manejo es expectante, se inicia antibióticos, corticoides para modulación pulmonar, ¿no? Y hospitalización para monitoreo, hemograma, PCR y BCG, ¿no? Para evidenciar algún parámetro que nos puede indicar que la paciente va a cursar con una coriomionitis. Ahora, si es menor de 34 semanas pero con evidencia de infección, aquí inmediatamente iniciar antibióticos y terminar la gestación por la vía más adecuada, que siempre va a ser la vía vaginal, ¿no? Dependiendo también de los factores obstétricos. Una gestación entonces mayor de 34 semanas con o sin coriomionitis, debemos de alguna manera suponer que se trata de un feto a término. Recordemos que de las 34 semanas para arriba ya hay una alta probabilidad de que el pulmón fetal esté maduro, ¿no? Sin embargo, es importante por eso confirmar la edad gestacional, ¿no? Si hay signo de infección, culminar la gestación, y si no hay signo de infección, también lo mejor es culminar la gestación, ¿no? Por la vía más adecuada. Ahora, el RPM en gestación mayor igual a 34 semanas. ¿Qué antibiótico se debe dar, ¿no? Con profilaxis está muy indicado el uso de la ampicilina o cefalosporin de primera generación, ¿no? Los cuales tenemos que administrar a la paciente para poder contrarrestar los efectos infecciosos, para poder neutralizar a una bacteria en especial, ¿no? Que es la que se encuentra en alta frecuencia en el canal vaginal, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo B, ¿no? Ese de ahí es el objetivo claro de la profilaxis antibiótica, ¿no? Por lo que utilizamos la ampicilina o cefalosporina de primera generación. En caso de coriomionitis ya diagnosticada, en la cual cumplen los criterios para considerar una coriomionitis, debemos utilizar ceftriaxona y amikacina, ¿no? Y es como tratamiento, no como profiláctico. Si es una gestación entre las 24 a 33 semanas sin coriomionitis, se debe hacer lo siguiente, ¿no? Hospitalización, reposo en cama, en decúbito lateral izquierdo. Importante la consejería de la paciente, ¿no? Informarle sobre las posibles consecuencias que puede sufrir el producto debido a la falta de líquido amniótico, como dijimos, ¿no? Síndrome de Potter, entre una de ellas, ¿no? Restringir los tractos vaginales, ¿no? Por el incremento de riesgo de infección. Hay que controlar los signos vitales maternos, hidratar a la paciente es muy importante, y pedir una interconsulta de neonatología para ver la posibilidad, ¿no? de ventilación, posibilidad de que ante cualquier evento adverso se concluya la gestación, y ver la disponibilidad de una UCI neonatal, ¿no? Bien, aquí lo que les mencionaba, ¿no?
debemos cubrir algunos agentes importantes, ¿no?, que nos pueden producir infección, como dijimos, el estreptococo beta hemolítico del grupo B, ¿no?, que es la Galactiae. Debemos cubrirlo bien con la ampicilina. Otros agentes como el ureaplasma, micoplasma, son bien coberturados con la eritromicina, ¿no? Por lo que los antibióticos de elección en los RPM es la ampicilina con la eritromicina, ¿no? Eritromicina, dosis 250 miligramos de oral cada 6 horas, ¿no? Y la ampicilina 2 gramos endovenoso cada 6 horas. Añadido eritromicina 500 endovenoso cada 6 horas. Después de 48 horas se pasa a la vía oral, ¿no? Se pasa a la vía oral, se cambia la ampicilina por la amoxicilina, 250 miligramos vía oral cada 6 horas, y se añade eritromicina, pero vía oral, ya no endovenoso, sino eritromicina vía oral, igual 250 miligramos vía oral cada 6 horas hasta completar 7 días. Aquí está el esquema que les mencionaba. Algunos beneficios que se han encontrado al añadir antibióticos profilácticos es que prolonga el embarazo, reduce el riesgo de infección materna, reduce el lista respiratorio, reduce el riesgo de enterocolitis necrotizante, reduce la infección neonatal y reduce la enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Recuerden que la enterocolitis necrotizante está relacionado con el uso de algunos antibióticos, ¿no?, que han demostrado que pueden favorecer la aparición de la enterocolitis necrotizante. Y esos antibióticos es el ácido clavulámico, ¿no? El ácido clavulámico se ha evidenciado que puede aumentar el riesgo de padecer enterocolitis necrotizante. Bien, ahora en una gestación menor de 24 semanas, ¿qué es lo que se debe hacer? Básicamente reposo, hospitalización, medidas generales, ¿no? Acá la conducta es totalmente expectante, no se puede iniciar maduración pulmonar, ¿no? Lo que sí se puede hacer un cultivo de secreción vaginal para evidenciar si hay algún tipo de infección, una ecografía para corroborar la edad gestacional, y obviamente la cobertura antibiótica, ¿no?, es importante, ¿no? Aquí no se puede hacer mayor cosa, ¿no?, sino una conducta totalmente expectante o interrumpir la gestación, ¿no? Y este tipo de casos tiene que ir a una junta médica debido a que el pronóstico fetal es muy malo. Y como les mencionaba, y se los remarco, un RPM con coriomenitis hay que culminar la gestación, ¿no?, a cualquier edad gestacional, ¿no? Y la vía más apropiada es la vaginal, ¿no? A menos que no haya una buena, no haya un buen bishop, no haya obstétricamente no permita el parto vaginal, ¿no? Por ejemplo, un feto empodálico intraverso, en el cual obviamente no se pueda, la indicación obstétrica de parto vaginal no esté bien dada, hay que culminar la gestación por vía abdominal, ¿no? Las complicaciones neonatales, es importante también saber las complicaciones que se producen en el feto, ¿no?, que cursan con RPM, distal respiratorio, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, retinopatía del prematuro y bajo peso al nacer. Todo ello relacionado con la prematuridad, por lo que es importante lo que les mencionaba. Mientras el RPM se produzca a una edad gestacional más temprana, la morbilidad va a ser mucho mayor. Comencemos con las preguntas. Paciente gestante de 31 semanas que consulta por pérdida de líquido amniótico. A los 3 días del ingreso aparece fiebre, ¿no?, 39 grados en 2 tomas, taquicardia fetal, taquicardia materna, leucocitos mayores de 15.000, ¿no?, o sea 16.500. La paciente refiere a dinámica importante, a la exploración subjetiva, pérdida de líquido claro, no maloliente y modificación cervical. ¿Qué actitud debemos tomar? Es una gestante de 31 semanas. Acá dice administrar betamiméticos, o sea, está hablando de tocólisis. No se debe tocolizar cuando hay signos de infección. No se tocoliza cuando hay signos de coriomenitis. Entonces la 1, 2 y 3 obviamente quedan canceladas. Evolución espontánea del trabajo de parto, obviamente no. Recuerden que uno de los parámetros que primero se alteran ante un proceso infeccioso es la fiebre, ¿no? La fiebre se le da precozmente. Entonces no esperemos tener todos los criterios, o sea, que curse esto también con un líquido purulento, porque acá dice sin mal olor, pero ya con lo que nos están mencionando estamos hablando ya de una coriomenitis, por lo cual, como les mencioné varias veces, aquí se debe finalizar la gestación de forma inmediata, ¿no?, bajo una cobertura antibiótica adecuada.
Se denomina ruptura prematura de membranas a la que ocurre después de las 22 semanas y antes del inicio del trabajo de parto, ¿no? No se vayan a olvidar, es aquella que ocurre antes del inicio del trabajo de parto. Gestante que presenta pérdida de líquido en la semana 39, ¿cuál es el manejo inicial? Primero, confirmar el RPM, ¿no? Porque la evidencia o la manifestación de la madre, ¿no?, de pérdida de líquido no te da el diagnóstico certero. Tienes tú que confirmar el RPM primero para tomar la actitud terapéutica. Es distinto una gestante de 39 semanas con RPM y una gestante de 39 semanas sin RPM, ya que si es un RPM confirmado, a las 6 horas, si no se inicia el trabajo de parto, tenemos que comenzar a inducir el trabajo de parto, mientras que en una gestante de 39 semanas sin RPM no hay por qué apresurar el inicio del trabajo de parto. Entonces lo primero que hay que hacer es confirmar confirmar el diagnóstico de RPM. Paciente de 34 semanas de gestación que acude a urgencias por presentar contracciones uterinas con la sospecha de amenaza de parto pretérmino. Se realiza registro cardiotocográfico fetal comprobándose la existencia de 2 contracciones en 20 minutos y una longitud cervical no medida por ecografía de 3 centímetros. ¿Cuál sería la actitud correcta? Bien, esta es una pregunta de otro tema, pero igual la vamos a contestar, ¿no? 34 semanas, hay muchas guías, muchos protocolos de hospitales de prestigio, ¿no?, como por ejemplo en España el Clinic, ¿no? Colocan maduración pulmonar, corticoterapia en la semana hasta la semana 34, ¿no? 34 con 6 días se le puede dar una maduración pulmonar al feto. Entonces aquí el hecho de que mencionen la evidencia de 2 contracciones en 20 minutos y una longitud cervical medida por ecografía de 3 centímetros nos hablan de una paciente de 34 semanas con amenaza de parto pretérmino, ¿no? Y aquí lo que se debe hacer es el ingreso, administración de tocolíticos, ¿no?, y corticoides para maduración pulmonar. Al menos que esta paciente tenga algún examen que evidencie maduración pulmonar, como por ejemplo un ecodoppler de tronco pulmonar, ¿no?